Hola chicos, me da gusto saludarlos por este medio. Les recuerdo que tanto el colegio como todos los docentes seguimos comprometidos en darles un buen servicio y por lo tanto pues vamos a continuar algunas clases por este medio. El tema es formación del mundo moderno de la clase de historia. Bueno, recordando las clases anteriores, ya habíamos visto la caída de lo que era México Tenochtitlan. Los colonizadores que eran españoles llegan aquí a América. ¿Se acuerdan que vimos algunas rutas que siguieron? El primero que llegó, bueno, fue Cristóbal Colón en 1942. Algunos años después le continuó Hernán Cortés, que es el que derrota y por él se da la caída del Imperio Azteca, la caída de México Tenochtitlán en 1521, el 13 de marzo. Tenochtitlán fue reconstruida al calco de las ciudades europeas y refundada con el nombre de México, siendo elegida como la capital del virreinato de la Nueva España. El territorio se fue extendiendo sobre nuevas bases, se sometió al pueblo de los indígenas y bueno, la distribución del territorio se dio de forma diferente a como estaban cuando eran las civilizaciones mesoamericanas. Para recapitular un poco, recordemos que Hernán Cortés llega procedente de Cuba, llega a lo que es actualmente Veracruz, él la bautiza como la Villa Rica de la Veracruz. A lo largo de su trayecto para llegar al centro del país, que es la Ciudad de México Tenochtitlan, él hace alianzas con algunos pueblos que están inconformes de pagar tributo a los mexicas. Se dan diversas batallas. En algunas vencen ellos a Cortés, como lo que es el episodio de la Noche Triste. Sin embargo, también recordemos que se da el brote de viruela que termina con más de la población de los mexicas, lo que da la oportunidad a que Cortés los venza y caiga la ciudad. Con la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos sufrieron las etapas de lo que se conoce como colonización, que fue en cuanto a su cultura, ideas y costumbres. Estas fueron suplantadas por las ideas europeas que traían de España. Tras la conquista territorial también se dio un periodo conocido como colonización. La colonización en México se divide en tres etapas, de 1492 a 1519, cuando se da el descubrimiento, de 1519 a 1521, cuando se da la conquista y pasamos a ser virreinato de la Nueva España, de 1935 a 1810, cuando es la época de la colonización, hasta el inicio de independencia. La importancia de la época de la colonia es determinante tanto para la historia de nuestro país como para la historia de Occidente, ya que a partir de ese momento América es conocida por los países europeos. En la época de la colonia, la religión católica tuvo un importante papel, ya que gracias a ella también se ganó territorios, se cambió el lenguaje, se trazaron algunas ciudades y surgieron manifestaciones artísticas y culturales. También debemos recordar que se inició el mestizaje y se empieza con el sincretismo. Se da una mezcla entre las costumbres que ya tenían aquí los pueblos mesoamericanos y lo que traían los españoles. Bien, con la dominación española se dio por medio de dos tipos, que fue la conquista militar y la conquista espiritual. Debemos recordar que pues, la conquista militar, ya como habíamos mencionado, somos vencidos porque no contábamos con el armamento que ellos tenían. eh, Nos superaron en cierto momento en número y la conquista espiritual, bueno, porque se nos es impuesta una nueva religión. Nosotros éramos politeístas y pasamos a ser monoteístas. Se establecen ciudades españolas
empieza a funcionar un gobierno colonial, las autoridades eclesiásticas toman gran importancia, se empiezan a dar nuevas formas de moral, se implanta el Santo Oficio, que también, bueno, de una u otra forma limitaba que ellos dejaran ya de lado su religión para adquirir la religión católica. Con la instauración del virreinato como ente gobernante en la Nueva España, la corona española dio los territorios conquistados a algunos españoles, se da una unidad política que al paso de los años se conoce como virreinato, crece el poder de las instituciones, se da una nueva organización política y gobierno, se establece un sistema virreinal, no solamente en España, sino también aquí en América, y las figuras que administran los territorios son colocadas desde la corona española como forma de gobierno aquí en la Nueva España, pero nos regimos bajo sus leyes. Recordemos que había una pirámide de organización social en lo que eran los pueblos mesoamericanos. Cuando se da el periodo de colonización, no hay una excepción. También hay una pirámide institucional, la encabeza el rey español, Consejo de Indias, esos son desde España, Casa de Contratación de Sevilla, el virrey, que ya es el que continúa con los mandatos aquí en la Nueva España, audiencias, gobernadores y ayuntamientos. Bien, el rey pues era la figura máxima, todas las decisiones en cuanto al manejo y la administración de la Nueva España y de España pues dependían de él, se encontraba por encima de todas las instituciones de gobierno y él era el que organizaba y decía quién era quien se quedaba como virrey y quién gobernaba aquí en la Nueva España. Ya les había mencionado que el Consejo de Indias se encontraba también en España, pero ejercía su poder solo en los territorios del Nuevo Mundo. Su función principal era aconsejar al monarca sobre la creación de leyes para que se implementaran aquí en la Nueva España. Ellos se ponían de acuerdo y nombraban a los funcionarios, hacían la repartición de justicia y el nombramiento de algunas autoridades eclesiásticas con las que se apoyaban para continuar difundiendo la religión católica y la educación a los pueblos mesoamericanos. Regulaban también el comercio terrestre y marítimo. El virrey era la figura máxima aquí en la Nueva España, pero representaba la figura del rey. Tenía poder limitado, pero implementaba políticas de economía y de justicia aquí en lo que era la Nueva España. Era designado por el rey, también apoyaba a la iglesia en cuanto a la evangelización con los pueblos indígenas. Las audiencias estaban para escuchar las quejas de la población, para que aplicaran las leyes y justicia, y tomaban el lugar del virrey cuando él estaba ausente por alguna de sus funciones. Sus miembros eran destacados personajes dedicados a la jurisprudencia, eran designados por el mismo virrey o por el rey. Ayuntamientos o cabildos. Los ayuntamientos o cabildos era una administración que se conformaba por habitantes destacados de la misma comunidad donde vivían. Ellos se encargaban de resolver los problemas administrativos, económicos e impartían la justicia dentro de su propia comunidad. La diferencia entre un ayuntamiento o cabildo era que las ciudades de mayor población se les llamaba ayuntamiento. Las poblaciones que tenían menor densidad de población eran denominados cabildos. Sus funciones incluían el reparto de tierras y la recaudación de impuestos. Bien, recordemos que ya los pueblos mesoamericanos tenían sus actividades económicas como era la agricultura y la pesca. En las actividades económicas del virreinato
destacan la agricultura y la ganadería. En la agricultura se caracterizaba por cada región, su economía se basaba en ella, se cultivaba maíz, frijol y hortalizas. Los españoles también habían traído el trigo, frutas como el durazno, la manzana y la pera. Los animales que trajeron ellos, algunos animales domésticos, como ya habíamos mencionado, pues el más relevante fue el caballo, pero también trajeron gallinas, asnos, vacas, cabras, ovejas, cerdos, mulas y los bueyes. La agricultura comercial, lo que se exportaba a Europa, tenía como principal producto el cacao y el añil. Incluso en esos había un monopolio de exportación. El consumo interno que se daba de productos como maíz, frijol, verdura, panela y trigo. Al principio el azúcar y el trigo fueron parte de la agricultura comercial. Sin embargo, los indígenas aquí lo empiezan a cultivar y se convierten en una de las principales fuentes de trabajo de la agricultura y del comercio. Dentro de las tres actividades económicas principales que tenía el virreinato, bueno, una de ellas era la minería. Recordemos que lo que era América era grande en cuanto a minas. Tenía minas de plata, minas de oro. Los españoles se dan cuenta, se dedican completamente a ellas y todo lo que se sacaba era mandado a España. En cuanto a los indígenas, bueno, eran obligados a trabajar para sacar los minerales y que estos se exportaran. La tercera actividad económica fueron los textiles. Surgieron los primeros talleres textiles en los que se producía lana y algodón. Los frailes enseñaron a los indios a cortar, a hilar y a tejer lo que fue la lana de las ovejas. Surgieron los telares y es por eso que el algodón se cultivó ampliamente y se utilizaba en la fabricación de mantas y telas. Bueno chicos, gracias por su atención. Espero que este breve resumen les sirva para sus actividades que tienen que realizar. Les dejo este pequeño pensamiento que dice: tú eres el protagonista de tu propia película. Así que chicos, ustedes saben qué ponen, qué quitan dentro de su película de vida. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Bueno chicos, ya para despedirme definitivamente, les recuerdo realizar sus actividades, enviarlas al correo asignado. Cuídense mucho, cualquier duda háganmela llegar al correo, se las voy a responder con mucho gusto. Seguimos en contacto por este medio. Continúen con las medidas de higiene asignadas. No se les olvide respetar la cuarentena voluntaria y en dado caso, pues conservar la sana distancia si es que tienen que salir por fuerza mayor, ¿vale? Los voy a seguir viendo por este medio. Los extraño, cuídense mucho, bye.